Buenas tardes, buena tarde. Quiero dar las gracias a mi querida familia Vedruna por contar conmigo pues, para la exposición de esta tarde, por haberme dado la oportunidad de compartir este día de familia, de trabajar mano a mano con Teo y pues la verdad es que estoy muy emocionada al ver tantos rostros a los que quiero, tantos rostros con los que hay pues muchísima vida compartida y porque siento que soy lo que soy gracias a la familia Vedruna. Pero vamos a entrar en el tema porque no quiero emocionarme más y porque la verdad es que Teo y yo hemos disfrutado muchísimo preparando este tema juntas. La verdad es que ahora mismo se nos hace muy raro. Yo estoy en Güeñes, un pueblecito que está a 20 kilómetros de Bilbao, Teo está en Bilbao, querríamos haber estado juntas, pero pues las circunstancias son las que son y así nos tenemos que arreglar. El título de nuestra exposición es Asunto de familias, influir a su modo, cómo Jesús generó vínculos de familia. Y la verdad es que, pues esta tarde se nos ha invitado a compartir cómo Jesús fue creando vínculos, recreando familia, generando espacios para compartir vida y para poder comprometerla. Y como decía Luica, Teo es muy de palabras, de simbolismos, a mí también me encanta, somos muy simbólicas las dos, muy de analizar las palabras. Entonces, de la misma manera en que la mano de un pintor, de una pintora, fluye ágilmente expresando trazos y pinceladas en un lienzo en blanco, o de la misma manera en que puede brotar el agua de un manantial en lo alto de la montaña y ir discurriendo, pensábamos, Teo y así, que nos gustaría ayudaros a vislumbrar de esta manera cómo Jesús influyó en su contexto y cómo recreó el sentido de familia. Y analizando un poquito la palabra fluir, habría que decir que viene del latín fluere, que significa deslizarse, manar, brotar, que hay otros verbos relacionados como son verter, surtir, rezumar, correr, circular, no perdáis de vista esta palabra, y antónimos como estancarse, obstruirse, detenerse, y por eso se nos ocurría a Teo y a mí utilizar estas palabras y jugar con ellas en el esquema que vamos a seguir en nuestra exposición. Por lo tanto, vamos a empezar ya, si os parece, después de esta breve introducción, en el primer punto, que sería, lo hemos titulado La familia de Jesús, ¿qué nos dicen las fuentes? Mirad, de manera muy breve, vamos a empezar a hacer una serie de constataciones, vamos a aclarar tres cosas. Igual diréis, pues qué raro que empiecen estas por este punto o haciendo estas tres afirmaciones, pero nos parecía que en parte lo que queremos es como romper ya desde el inicio ciertos esquemas mentales que podemos tener o que podéis tener y de responder ya como a alguna pregunta que quizás seguramente nos hacemos y que no queremos que ni esos esquemas mentales ni esas preguntas como que condicionan nuestra exposición. La primera pregunta que nos vamos a hacer y que vamos a clarificar es si Jesús tuvo hermanos y tuvo hermanas, que esta mañana Dolly planteaba ese tema también. Mirad, no vamos a entrar en esta polémica, ¿vale? Hoy, siglo XXI, sigue siendo un aspecto discutido y sigue siendo una cuestión abierta. Sabemos que hay fuentes canónicas y extracanónicas y los autores, en función de eso, sacan unas conclusiones y sacan otras, ¿no? En ese texto de Mateo 13, donde se dice, pero este no es el hijo del carpintero, no es María, su madre, no son Santiago, José, Simón, Judas, sus hermanos, y sus hermanas no son las que viven también entre nosotros. Bueno, pues en este texto y en otros que se utiliza ahí la palabra hermanos, hermanas, el término griego que se utiliza es adelphos. Y adelphos significa hermano, hermana carnal, ¿de acuerdo? Entonces, sí que es verdad que ha habido padres de la Iglesia
que han traducido después ese texto como hermanastro, como primo, por la dificultad que podía surgir en conectar los datos históricos con lo que era la interpretación teológica. Nosotras, Teo y yo, lo que queremos dejar claro es que esta es una cuestión abierta, que no vamos a entrar en esa discusión y que si para los primeros seguidores de Jesús hablar de ellos como hermanos carnales de Jesús no creo ningún problema, pues para nosotros y para nosotras tampoco, ¿vale? Otro dato en el que luego profundizaremos más es el tema de que en los evangelios hay muchos textos que reflejan polémica entre Jesús y su familia, entre Jesús, su madre, sus hermanos y sus hermanas, ¿no? Podéis recordar ese texto en en Marcos 3, cuando se nos dice que fueron los parientes de Jesús, se enteraron que había llegado y fueron a buscarle para llevárselo a la fuerza porque creían y decían que estaba loco. O ese texto que nos recordaba Dolly esta mañana de Marcos 3, cuando le avisan a Jesús que están María, su madre, sus hermanos y hermanas están fuera y Jesús, diríamos un poco borde, ¿no? Dice, oye, que quede claro que mis hermanas, mi madre, mis hermanos son los que escuchan mi palabra, los que hacen la voluntad de Dios. Lo que está claro, aunque luego hablaremos un poquito más de estos textos, es que al principio, efectivamente, la familia le tiene un poco loco, que mantuvo una relación tensa y distante con la familia, y eso está ahí, ¿vale? Aunque también sabemos, como aparece posteriormente en los libros de los Hechos de los Apóstoles y aparece también en algunas de las cartas de Pablo, que, bueno, que su familia se unió a su grupo de seguidores. Incluso, pues Santiago llegó a tener un rol importante de liderazgo en Jerusalén, ¿vale? Y luego como la tercera clarificación que queremos hacer es también la pregunta de si Jesús se casó o no se casó. También porque no queremos entrar en esta polémica. ¿Cómo podemos interpretar ese silencio que hay en las fuentes respecto a este tema? Es una cuestión polémica, pero sigue siendo una cuestión abierta y sin resolver. Sabéis que algunos autores, con más sensacionalismo que datos históricos, pues en algunas referencias gnósticas han querido afirmar pues, un matrimonio entre Jesús y María Magdalena. Ha sido un tema que se ha explotado mucho en la literatura, también en el cine, pues apoyándose en los evangelios apócrifos de María, de Felipe, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso está ahí. Sabéis que esas fuentes son tardías, tienen un carácter muy simbólico, figurativo, por lo tanto no se pueden extraer de ahí conclusiones veraces. Hay otros autores que afirman que Jesús sí que se casó porque era muy extraño en aquel momento el celibato para un judío y para un judío como Jesús, y de la misma manera que Pedro y otros discípulos podían estar casados, ¿por qué no ese silencio interpretarlo como que Jesús sí que estaba casado, ¿no? O autores como Meyer, que niegan el que Jesús tuviera esposa, tuviera hijos, debido a las abundantes alusiones que hay en los evangelios con respecto a ese Jesús sin esposa. En aquel momento se conocían en el judaísmo modelos de celibato, como en los esenios, por ejemplo, en Qumran. Conocían el modelo también profético, por ejemplo, de Jeremías, algunos rabinos importantes de la época que habían renunciado al matrimonio, había modelos paganos, es decir, bueno, pues que hay otros autores que ese silencio lo interpretan, bueno, pues realmente negando que Jesús estuviera casado, ¿vale? Entonces, bueno, os puede llamar la atención que queramos hacer como estos subrayados, pero decíamos, vamos a empezar ahí para que esas cuestiones o esas preguntas no condicionen nuestra exposición, ¿vale? Pasamos, por tanto, al segundo punto, que lo hemos querido titular así, la familia en el judaísmo. En tiempos de Jesús, ¿por qué? Primero, porque va a ser lo que se espera de Jesús, y segundo, para que podamos entender cuál es el imaginario que Jesús tiene y porque ese es el ambiente en el que va a vivir Jesús y la familia en la que va a vivir Jesús, ¿vale? Sabemos que la familia de Jesús es de una fuerte raigambre en la historia de Israel. Es una familia profundamente religiosa judía,
Si recordáis, en Mateo 1.1 el Evangelio comienza diciendo, esta es la lista de los antepasados de Jesús, descendiente de David, descendiente de Abraham, bueno, luego va continuando, ¿no? Después del destierro de Babilonia, los judíos daban muchísima importancia al hecho de conocer quiénes eran los ascendientes de una persona. Porque de esa manera ya era como que quedaba probada la pertenencia al pueblo israelita a través de ese clan o de esa familia. Entonces, tener como descendientes o decir de Jesús que tiene como ascendientes a David y Abraham lo es todo, porque Abraham está en el arranque del pueblo creyente y David está en el origen de la experiencia mesiánica. Por eso vamos a hacer estos subrayados respecto a cómo se consideraba la familia, cómo se vivía la familia en el mundo judío. Como decíamos, lo primero que interesaba saber de una familia es de dónde era, de una persona, perdón, de dónde era y a qué familia pertenecía. Porque la casa era todo, la institución básica, era la institución básica, donde el individuo tenía sus raíces y donde, como nombraba esta mañana Dolly, recibía su nombre y se recibe, ¿no?, la identidad. Como dice Bruce Malina, uno de los antropólogos culturales que ha estudiado el tema de la familia, bueno, del mundo del Nuevo Testamento en la época de Jesús, dice Malina que en el judaísmo tener este dato ya, o sea, saber una persona de qué familia era, implicaba ya conocer a la persona, ¿vale? Recordad ese texto de Mateo 13 cuando se dice, pero ¿de dónde le vienen a Jesús, a este, ¿no? Estos conocimientos, pero si este es el hijo del carpintero, pero si ya sabemos que su madre es María y que sus hermanos y sus hermanas son Santiago, José. Es decir, ya tener ese dato de cuál era su familia implica conocer a la persona. Para el judaísmo, la familia lo es todo. Es el lugar de nacimiento, es escuela de vida, es garantía lugar de trabajo, es símbolo de posición social. Por lo tanto, fuera de la familia es como que el sujeto quedaba sin protección, sin seguridad. Es decir, solo en la familia la persona encontraba su verdadera identidad. Y además, la familia no se reducía al pequeño hogar formado quizás por los padres y por los hijos, sino que cuando en el judaísmo hablamos de familia estamos hablando de familia extensa, ¿no? Me viene ahora esa imagen de la que hablaba esta mañana Dolly, con el tema de en casa de su abuela, en Palencia, en torno a la fogata, a la hoguera, ¿no? Esa familia extensa. Bueno, pues en el judaísmo, dentro de esta familia extensa, se establecían unos lazos muy estrechos de carácter social, de convivencia, religioso, compartían aperos, el molino de aceite, se ayudaban en las faenas del campo, en los tiempos de cosecha, se unían para proteger las tierras, para defender el honor familiar, que luego hablaremos, negociaban entre ellos matrimonios, aseguraban los bienes de la familia, es decir, la familia lo era todo, ¿no? Y entonces con frecuencia las aldeas se iban formando a partir de estos grupos familiares unidos por parentesco. Entonces, la experiencia que vivió Jesús, desde luego, no sería el de una pequeña célula familiar junto a sus padres, sino integrado en esa familia más extensa y seguramente en una familia como la de Nazaret podía constituir una buena parte de la población, ¿vale? Otro rasgo, otro elemento de la familia en el judaísmo es el honor y la posición del grupo familiar. Sabemos que todo el clan familiar permanece, como si dijéramos, vigilante ante todo lo que amenaza este honor. Y además, la familia judía poseía un honor colectivo del que participaban todos los miembros. Es decir, que si el honor individual o el honor de uno de los sujetos de la familia resultaba atacado, se estaba atacando el honor de toda la familia. Si lo trasladamos a Jesús, fijaros las implicaciones que esto tiene, el hecho de que la actitud de Jesús, su comportamiento, sus palabras, y podéis empezar a intuir ya muchas cosas, sus acciones, si están poniendo o están todo aquello que atente contra su propio honor, por ende está atacando el honor de la familia. Y además no solo eso, sino que unido a esto había otro rasgo en la familia judía, que es lo que se llama la personalidad corporativa, es decir, que cada individuo no es un yo autónomo, sino que cada miembro de la familia es
siempre consciente de las expectativas de los demás y lucha por encajar en dichas expectativas. Por lo tanto, toda persona está inmersa en un grupo, en una familia, y está orientada hacia ese grupo, familia. Por lo tanto, es importante reseñar, como ya estaréis empezando a intuir, que Jesús va a hacer estallar todo lo que se espera de él. Además, en el seno de las familias judías es donde va creciendo la fe de sus miembros, la fe de los hijos se alimenta de la fe de los padres, y esta sería también la experiencia de Jesús. Claro, como esto estaba para mayo, fue el momento también del fallecimiento de Pedro Casaldáliga, y en aquel momento recordé una frase de él, muy sugerente, que la quiero unir a este tema, que decía así, ¿no? En el vientre de María el verbo se hizo hombre, y en el taller de José el verbo se hizo clase trabajadora, ¿no? Por eso, cuando os decía que la fe de los hijos se alimenta de la fe de los padres, seguramente la experiencia de Jesús, en los primeros años, su madre y las otras mujeres de la familia extensa eran las que se hacían cargo de los hijos, que se iniciaban en la fe del pueblo, y luego ya era el padre el que no solo le había puesto al principio, le había impuesto el nombre, sino el que le educaba, el que le iniciaba en la fe ya más de los adultos. El hijo tenía una serie de obligaciones con respecto al padre: no maltratarlo, no maldecirle, no herirle, cuidarle. Y la obligación más importante era darle sepultura. Por eso ya podéis intuir ahí lo contracultural del dicho de Jesús de dejar que los muertos entierren a sus muertos. Otro rasgo también del pueblo judío es que tiene una visión muy positiva y gozosa del matrimonio y del sexo, que es difícil encontrar en otras culturas. Hay una frase en Génesis 2 que dice: no es bueno que el hombre esté solo. O también hay una máxima en el pueblo judío que dice: lo que le agrada a Dios es un varón acompañado de una mujer fecunda y rodeado de hijos. Y si es, como decíamos antes, Jesús, un hombre sin esposa, sin hijos, desde luego este tuvo que ser un hecho insólito, incomprensible, que no sería bien visto por su familia, por lo tanto le consideraban loco, ni tampoco por sus vecinos de Nazaret. Y un último apunte con respecto al tema de la familia es que es muy interesante atender a los descubrimientos arqueológicos, porque descubrir a través de la arqueología los tipos de vivienda que había en aquella época, este no es un dato secundario, porque nos habla también de qué tipos de familias, de estructuras sociales y familiares había en aquella época. Y queremos, Teo y yo, subrayar tres. Por un lado estaba un 10% de la población que vivían en casas tipo palacios, villas, vamos, gente rica, un gran pater familias, con sus hijos, con sus nietos, con sus esclavos, con los sirvientes. Bueno, había otro modelo que era el 75% de la población, que era el modelo más común, y ahí es donde situamos a Jesús, donde se vivía en casas sencillas de adobe, con 2 plantas, seguramente los animales estarían abajo, la vivienda o las personas estarían arriba, se compartía todo, compartían el patio, seguramente compartían una pequeña habitación para poder hacer la comida, o que la utilizaban también como almacén. Vamos, que vivían con pocas posibilidades, con pocos recursos, y ahí estaba Jesús. Y también esos descubrimientos arqueológicos nos han ayudado a ver que había un 15% de personas que vivían en los márgenes de la ciudad, que eran los marginados, sin casa, sin hogar, y lo que es más importante para el mundo judío, sin familia. Y esto lo queríamos subrayar muy mucho, Teo y yo, porque, claro, no va a ser casualidad que Jesús salga precisamente al encuentro de ellos y los considere los favoritos de Dios. Dicho todo lo anterior, es obvio que en este contexto abandonar la familia era muy grave. Significaba perder la vinculación con el grupo protector. Significaba perder la vinculación con el pueblo. Significaba perder la conexión con las redes vitales, o con las redes que eran más vitales para la persona,
con la red de relaciones económicas, religiosas, educativas, sociales, que iban asociadas a esa familia extensa. Por lo tanto, dejar la familia de origen era una elección extraña y arriesgada, y sin embargo Jesús un día lo hizo, porque comprendió que para hablar de la buena noticia, para vivir la experiencia presente del reino, las relaciones tenían que ser pues, de otra manera. La experiencia de familia tenía que fluir de otra manera diferente, porque el imaginario y el contexto vital judío solo implicaba obstrucción, solo implicaba estancamiento. Vamos a pasar ahora a los dos siguientes puntos, que son un poco palabras de Jesús sobre la familia que nos descolocan, en el punto 3, y en el punto 4, palabras de Jesús que hablan de familia, que hablan de sentido de familia, donde la vida fluye. Porque con ello vamos sobre todo a querer aclarar cosas. Fijaros, en la tradición evangélica, en los sinópticos, encontramos textos que nos descolocan y seguramente cuando hemos empezado con este tema es otra de las cosas que habréis dicho o que tendréis ahí también, ¿no? Textos que están ahí pululando. Vamos a recordar y nombrar algunos de ellos y luego es verdad que no podemos hacer una exégesis ni una interpretación hermenéutica profunda, pero vamos a dar unas pinceladas que nos sirven como interpretación para todos. Fijaros, en este grupo de textos que nos descolocan, nos encontramos a Jesús con textos en los cuales la llamada a seguir a Jesús se pone por delante de lo que era el trabajo familiar, con lo que ya hemos dicho, y del propio Padre. Fijaros en Marcos 1. Se fue la conexión, ¿verdad? Sí, pues. Pues. Sí, no, estará Valeria en ello seguro. Esperamos un poquitico. Vale, vale. Gracias. Ya le he llamado y ha dicho que va a intentar recuperar la conexión. Uy, ¿has oído? Ya le he llamado y le he dicho que recupere la conexión. Me ha dicho que lo iba a hacer. Con lo interesante que está, me No cacho. sé si me oís, es que se me ha bloqueado uno de los ordenadores, perdonadme. Te oímos, Ana. Espera, vale. Valerí.
Vale, ya voy, estoy conectando el otro. No, pero si yo hago esto, Vale. si yo hago esto, Vale, gracias. Voy a seguir y ya voy. Vale, pues me oís, me dicen que me oís, ¿verdad? Menos mal que tenía un segundo ordenador preparado, porque si no, estas cosas pasan en las mejores familias. Ana, no te vemos. Pon el vídeo. Bueno, pues si no me volvéis a llamar, porque ya esto es... Vale, pues entonces decía que existían... Ana. ¿Me oís? No me veis, ¿no? Ana, pon el vídeo, por favor. Ahora. Ahora creo que me veis también. Perfecto. Madre mía, los gajes del directo y eso que hay dos ordenadores. Vale. Estaba diciendo eso, que existían palabras, o sea, textos de Jesús, ¿vale? Creo que me he quedado, que me habéis oído lo último, en que la llamada, hay textos donde la llamada a seguir a Jesús se pone por delante del trabajo familiar y del propio padre, ¿no? Recordad, por ejemplo, eso que está Jesús andando por el mar de Galilea, ve a Simón, ve a Andrés y les dice, bueno, dejar de echar las redes en el mar, seguidme, que quiero haceros pescadores de hombres. Y nos dice el texto que le siguieron. O un poquito más adelante está Santiago, está Juan, están con el Padre y Jesús les dice lo mismo. Dejar las redes, les llama, dejan las redes y dice el texto que abandonan su trabajo, abandonan a su Padre y lo siguieron. Hay textos también en los cuales se pone la nueva familia de Jesús, formada por Jesús, los discípulos, etcétera, textos en que esa nueva familia de Jesús se pone por encima de lo que es la familia de carne, la familia de sangre, ¿no? Recordar ese texto en el cual Pedro parece que le echa en cara a Jesús y le dice, oye, pero nosotros lo hemos dejado todo, te hemos seguido, y Jesús les dice, pues es verdad, en verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierra, por mí, por el Evangelio, que no vaya a recibir 100 veces. Bueno, seguramente recordaréis también ese texto. Hay otros textos en el Evangelio en los cuales el seguimiento de Jesús subraya que deben de dejarse o relegarse las obligaciones familiares, ¿no? Antes comentábamos ese texto, dejar que los muertos entierren a sus muertos. O textos en los cuales se nos recalca que el seguimiento va a llevar enfrentamientos entre los miembros de la propia familia. Por ejemplo, cuando dice Jesús, ¿creéis que estoy aquí para traer paz a la tierra? Pues no, he venido a traer división, habrá 5 en una casa y estarán divididos 3 contra 2, el padre contra el hijo contra el padre, incluso textos en los cuales Jesús pide odiar a los familiares, ¿no? Seguramente recordaremos Lucas 14, si alguno viene en pos de mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, hermanos, no es digno de mí. Es verdad que ahí, bueno, en Mateo luego ese texto está un poquito más suavizado, por decirlo de alguna manera, pero está ahí. Entonces, como decíamos, hay muchísimos otros textos que no vamos a comentar, nos parecía que con estos eran suficientes, pero ni vamos a hacer un análisis exegético ni plantear una interpretación hermenéutica, ¿vale? Pero lo que sí queremos subrayar es, primero, que esos textos pertenecen al Jesús histórico, es decir, no son una creación de la comunidad, no son una elaboración de la comunidad, porque si lo fueran, hubieran estado más suavizados. Después, que estos dichos de Jesús que hablan de ruptura con la familia, realmente lo que están queriendo poner es a la familia, a la nueva familia del reino, a la nueva familia de Jesús, por encima de la familia de sangre o de parentesco.
Otra afirmación que extraemos de estos textos es que realmente el seguimiento de Jesús supuso una ruptura con la familia, una ruptura que es inevitable si tenemos en cuenta el mensaje que se está anunciando. Como afirma Santiago Guijarro, profesor de comillas en Salamanca, voy a leer literal porque nos parece que es muy ilustrativo. El conflicto de Jesús y de sus discípulos con sus familias no se debió a que la desintegración de la casa familia fuera un objetivo de su programa, sino que fue una consecuencia del mensaje que Jesús predicaba y vivía, porque ese mensaje y ese estilo de vida suponían un ataque frontal contra los valores sobre los que se asentaba ese orden de la casa, de la familia en el mundo judío. Jesús tiene claro que vivir así, tiene que vivir así para poder acercarse a todos, porque el reino que sueña, decía Dolly también esta mañana, es la gran familia donde todos tienen cabida, sin excepción, sin exclusión, y donde, como queremos subrayar Teo y yo, entran ese 15% que hablábamos antes que estaban sin familia. En el fondo lo que Jesús hace, como afirma Javier de la Torre, es situar la familia dentro de un proceso de integración social que va a favorecer la libertad, que va a favorecer la autonomía y el servicio al reino. Es decir, Jesús tiene claro que la familia tiene que favorecer, lanzar hacia afuera, favorecer la maduración y la autonomía. Pero al mismo tiempo, como decíamos antes, hay palabras y gestos de Jesús de los cuales brota el sentido de familia. Resulta que nos encontramos a Jesús que se mueve en un contexto familiar. Resulta que Jesús lo encontramos en la familia de Pedro, en casa de Pedro, lo encontramos en casa de Marta, de María, de Lázaro, lo encontramos en casa de Zaqueo, en la casa de Simón el fariseo, en su propia casa. Es decir, hay textos en los cuales vemos cómo Jesús se mueve en un contexto familiar. Además, Jesús habla de situaciones familiares y utiliza la familia para poner ejemplos cuando está hablando del reino. Habla, por ejemplo, o hace memoria del padre que envía a sus hijos al trabajo, el padre que envía a su único hijo a cobrar la renta, por ejemplo. Jesús habla de banquetes de boda, participa en banquetes de boda, habla de mujeres embarazadas, de dolores de parto, de buenos hijos conscientes de sus obligaciones con el Padre. Por lo tanto, cuando Jesús habla del reino, pues nos hemos dado cuenta de que utiliza ejemplos, imágenes muy positivas de la familia. No vamos a entrar, porque esto es un tema ya muy manido y bueno, que ya lo conocemos todas, el hecho de que de manera contracultural Jesús acerque a los niños, les bendiga, les abrace, les imponga las manos, que se acerque a las mujeres, que las mujeres formen parte de su grupo, que se acerquen a él, que salgan del ámbito privado y que le sigan a Jesús. Y hay un dato que con este queremos terminar, que si os fijáis, Jesús también este dato tiene muchas implicaciones para nuestro tema, que Jesús también se acerca y le vemos acogiendo a familias rotas, heridas y vulnerables. Es verdad que la tradición en los evangelios no ha acogido encuentros de Jesús donde aparezca el padre, la madre, los hijos, etc. Eso no significa que no los hubiera, pero resulta que lo que más se subraya son encuentros de Jesús con familias de este tipo, rotas, heridas y vulnerables. Se acerca a Jairo, un padre que tenía a su hija enferma, se acerca a la mujer cananea con su hija enferma, o a la familia que tenía el muchacho epiléptico enfermo, al funcionario real, a la viuda de Naín, se acerca a Marta y a María, sus amigas, cuando ha muerto Lázaro, y no podemos perder esta experiencia, no la podemos perder de vista. Y por último, queremos subrayaros, Teo y yo también, que Jesús utiliza la imagen de familia de manera positiva para ilustrar precisamente quién es Dios, y habla de Dios como un Padre bueno, para ilustrar cómo debe de ser el comportamiento del discípulo, y dice de él que es un buen hijo, y también para ilustrar cómo es el reino, y habla del reino como la nueva familia. Por lo tanto, Jesús
Habla de familia para hablar de Dios, para hablar del discípulo y para hablar del reino. Y por último, ya en este último punto, lo hemos titulado así, Teo y yo, pasar del estancamiento a formas de vida incluyentes, fraternas y familiares. Fijaros qué bonito, ¿no? Esa imagen del estancamiento a formas de vida incluyentes, fraternas y familiares. Porque con todo lo que ya hemos ido expresando, ya podemos ir haciendo una serie de constataciones ante la pregunta de cómo hace Jesús para que la vida fluya en todo este contexto. Para que la vida fluya en este contexto, Jesús rompe con lo que se esperaba de él en el mundo judío, rompe con ese imaginario, con esa vivencia de la familia. Segundo, utiliza palabras que suponen un ataque frontal a los valores sobre los que se asienta la familia en aquella sociedad. Tercero, como hemos visto, usa la imagen de la familia y realiza gestos en su vida cotidiana que la sitúan dentro, que como decíamos antes, de ese proceso de integración social que favorece la libertad, que favorece la integración, la autonomía y el servicio al reino. Y comprende que para hablar de la buena noticia, para vivir esa experiencia del reino, es que las relaciones tienen que ser de otra manera, es que no hay otra manera, valga la redundancia, ¿vale? La experiencia de familia tiene que fluir de otra manera. Por eso, presentamos así como muy rápidamente esta tabla simplemente para que veáis el contraste, ¿vale? La vida no fluía en un clan familia con una marcada autoridad patriarcal y Jesús lo que propone son grupos donde todos son iguales, donde todos son hermanos. La vida no fluía en un grupo patriarcal donde las relaciones eran verticales y humillaban y Jesús va a proponer una nueva familia de relaciones horizontales donde se puede crecer. La vida no fluía en un grupo familiar atado a las raíces, a los antepasados, y Jesús propone un grupo donde se vive de manera desarraigada, de manera itinerante. La familia no fluye en una familia donde, no fluye en una familia donde, por decirlo de alguna manera, ciertos valores son el honor, el dinero, la competitividad, la exclusividad. Jesús va a presentar un grupo totalmente contracultural, con unos valores totalmente contraculturales. La vida no fluía en una familia marcada por la ley de Moisés y Jesús sabemos que no despreció nunca la ley de Moisés, pero que invita a vivirla de una manera nueva. Es decir, vais viendo ahí esa contraposición entre vida que no fluye y lo que plantea Jesús. Por eso podemos decir y afirmar que Jesús pasa de un contexto de estancamiento y exclusión a formas de vida incluyentes, fraternas y familiares. No, la vida no fluye porque, decíamos, ¿no? Su grupo no es una familia patriarcal, no les unen lazos de sangre, no les une un honor o un patrimonio que mantener. En esa familia nadie ha de llamarse padre, nadie está por encima de nadie, nadie es señor de nadie, nadie es maestro más que Jesús. La vida fluye porque no es un grupo de varones separados del resto alrededor de un rabino o de un maestro de la ley, sino una familia cuyo centro es Jesús, donde hay varones, hay mujeres, todos le siguen, todos le acompañan. Hay una profunda igualdad, hay acogida, donde el centro son, como decíamos, ese 15% que están sin familia, que están fuera de. No hay pruebas, no hay requisitos, no hay lugares establecidos, la máxima es el servicio y Jesús es el que se pone como ejemplo para ello, ¿no? Yo estoy entre vosotros como el que sirve. No es una familia, por lo tanto, excluyente, cerrada, como lo podían ser otros grupos en aquella época. Esta nueva familia, como decíamos, conlleva unas nuevas relaciones y un nuevo orden, ¿no? Una manera de vivir de manera diferente. Y la imagen que os queremos transmitir en esta tarde, Teo y yo, teníamos aquí preparada una visualización, pero no da tiempo. La imagen, pensar, si cerráis un momentito los ojos, simplemente pensar en las ondas, en los círculos concéntricos, en los círculos que se forman en el agua cuando tiramos una piedra. Queremos utilizar la imagen de los círculos porque nos parece una imagen muy interesante para presentar
cómo Jesús va recreando este sentido de familia. Cómo influyó para que la vida fluyera y se fueran entrelazando esas nuevas relaciones. Fijaros, ¿quiénes forman parte de estos círculos? El círculo más íntimo, es el círculo de los 12. Ahí está Pedro, está Santiago y Juan como quizás los más representativos. Es verdad que Jesús eligiera este círculo de 12, es un gesto simbólico, es un grupo real, pero es también al mismo tiempo un grupo simbólico, ¿vale? Sabemos que el pueblo vivía con mucha fuerza el tema de la llegada del Mesías, de la reunión de Israel simbolizada en torno a las 12 tribus. Por lo tanto, este círculo de influencia es un círculo real, pero es también un círculo simbólico. Y si tuviéramos que compararlo con los otros dos círculos que vamos a exponer ahora, este grupo de los 12 es el círculo quizás, y lo sabemos, más estable de cuanto rodearon a Jesús, por lo menos durante el tiempo de seguimiento. Otra cosa es lo que hicieron después en los momentos de dificultad. Pero alrededor de ese círculo de los 12 hay un círculo más amplio de los adeptos en el que estaban las mujeres, y podemos decir que ese círculo estarían todos aquellos discípulos y discípulas que de manera voluntaria se unen a Jesús a formar esa nueva familia. Son aquellos en los que en los evangelios aparecen con el término acoluceo, que significa que seguían a Jesús, ¿vale? Y esto nos parece también muy importante. Y después estaría un tercer círculo, que es el que estaría formado por la multitud, en el que estarían, y nos gusta expresarlo a Teo y a mí así, por ejemplo, aquellos que nos dice Marcos 3 que escuchaban a Jesús con agrado, en los que estarían aquellos que optaban por vivir sus enseñanzas, como nos dice Marcos 7, en los que estarían aquellos a los que él curaba, a los que se convertían y se hacían como niños, como nos dice Mateo 18, donde estarían los pobres que confiaban en él, los pecadores que se arrepentían, incluso los gentiles que mostraban una fe que Jesús no había visto en otros, como se nos dice en Mateo 8, o donde estarían también aquellos que seguían a Jesús en secreto, ¿por qué no? Como el propietario, por ejemplo, de la sala en el piso superior donde celebra la última cena, o José de Arimatea, ¿no? Es decir, Jesús despertó entusiasmo también en la multitud, en ese como tercer círculo, porque como dice Rafa Aguirre, fue capaz de captar los anhelos y las necesidades más profundas y de dar voz y dar horizonte a esa multitud. Estos círculos no se imbrincan, se entrelazan, se entretejen y no implican, no queremos que penséis que implican una distinción entre discípulos y seguidores. No implican grados de discipulado. Fijaros que Jesús mismo en Marcos 9, por ejemplo, está en contra, ¿no?, de que se hagan ahí grupos. Cuando le dicen, oye, que hemos visto a uno que estaba curando y hablando en tu nombre y como no era de nuestro grupo, le hemos echado. Y Jesús les dice, pues no, o sea, si no está contra nosotros, está con nosotros, ¿no? Es decir, que son grupos que se unen, que se entrelazan, por decirlo de alguna manera, no hay límite, no hay fronteras entre unos y otros. Y para ir concluyendo ya, que ya me estoy pasando de tiempo, deciros también que las relaciones que estableció Jesús no fueron ¿cómo decirlo?, un mero pretexto para anticipar la nueva familia de Jesús. Las personas con las que se relacionó y con las que él se relacionaron con él no fueron únicamente receptoras de su misión, sino que Jesús, en esos círculos, en esa nueva familia que creó, que era anticipo de la nueva familia del reino, aprendió de esta gente, aprendió con la gente, viendo sus anhelos, viendo sus deseos, fue encontrando su camino, fue configurando su misión, fue tejiendo y entretejiendo la nueva familia del reino. Las relaciones que tejieron su existencia, incluida la relación con Dios, le ayudaron a construir su propia vida, es decir, que posibilitaron que en él fuera también fluyendo la vida dentro de él. Es decir, que Jesús se dejó influir
por las personas, por el Padre, por la fuerza de la Ruaj y por la experiencia de sentirse hijo y por la experiencia de sentirse parte de la realidad que se iba encontrando. Por eso queremos terminar esta parte subrayando que el modo como Jesús generó vínculos y recreó este sentido de familia solo puede sostenerse y recrearse desde su propia experiencia de sentirse hijo, hijo enviado por el Padre, ungido por la Ruaj, y solo puede sostenerse desde el propio círculo de intimidad, de familia que él vivía, en el que la vida fluía y no se estancaba. Y así es como Teo y yo queremos terminar esta parte.